Yo a todo el mundo le digo, porque todos mis amigos ya están jubilados, ya son viejos, yo no, que por qué no me jubilo ya. Y yo les digo, es que yo no trabajo, yo disfruto todo. Digamos que yo siempre fui muy feliz acá, pero jamás me imaginé lo que estrategia iba a ser. Es más, yo creo que yo hoy ni siquiera soy consciente de lo que estrategia es. Y nos ha pasado en compañías que decreciendo generan más rentabilidad. O sea, creen que ese puede ser un error. Total. Porque es que él vuelve y juega y la gente no entiende que para crecer se necesita plata, porque se les olvida el balance. Entonces la gente cree que uno crece y que si crece le va a dar utilidades y que eso le da la plata. No, pero es que para crecer necesitas plata. ¿Qué sienten ustedes sobre los hombros cuando una compañía les dice véndanme la empresa o reestructúrenme la deuda? Una responsabilidad infinita. Es como si te dijeran, ahí te entrego, ahí te dejo, solucionar. Y no es así porque es un trabajo en equipo, pero sí sentimos demasiada responsabilidad porque nos están entregando el patrimonio. ¿Qué nos hemos encontrado en errores de la comunicación que puede hacer que la crisis sea aún mayor con la banca? Yo creo que el error más grande es que no hay comunicación. Es que la gente utiliza los bancos para pedirle plata y chao, y se olvida. ¿Cuál es el momento más difícil de la empresa y personal que han tenido ustedes? En estrategia ninguno. Yo no he tenido nunca un momento oscuro en estrategia. Creo que si yo lo tuviera que definir, este es mi oasis. ¿Ustedes se imaginaron? Pero y tu momento, pero vení. Ay, ¿cuál es tu momento más difícil en estrategia y Tu personal? momento más oscuro en ¿Verdad que estrategia. verdad que ustedes me van a entrevistar? Hoy tenemos un episodio muy especial para mí. Vamos a conversar con mis dos socias, quienes conozco hace más de 20 años. Entonces, André y Albaluz, bienvenidas a su casa. Muchas Muchas gracias, gracias. Dani. Como siempre, pues para nosotros es muy importante la historia personal. La de Albaluz ya la conocemos mucho, ya ha aparecido en muchos podcasts. Entonces empecemos con André. Cuéntanos un poquito de tu historia. Mi historia empieza hace 20 años con Albaluz. La conocí cuando hice la práctica. Eh, Trabajamos 2 años en Serfinco y después Albaluz montó Estrategia en Acción y como a los 2 o 3 meses llegué yo. Hoy llevo al lado de Albaluz 20 años, en Estrategia en Acción 17. Soy gerente de proyectos y socia de la firma. ¿Y cómo conociste Albaluz? ¿Y qué es Serfinco para los que no sepan qué es? Serfinco era una firma comisionista, ya hoy no existe, eso tuvo varios procesos de compra y venta de compañías de M&A, la compró Ultra Bursátiles y finalmente a Ultra lo compró Credit Corp. Allá la conocí, no, haciendo la práctica, me acuerdo perfecto del primer día que la conocí, nunca me imaginé que hoy llegáramos a estar donde hoy estamos y así fue como nos conocimos. Y si es verdad que yo era jefe tuyo. Esta pregunta iba a llegar. Eso decís vos. Y Albaluz, de pronto a los que no te conozcan, una historia corta de tu historia personal, si quieres decir algo, y tu recorrido antes de llegar a Estrategia en Acción. Tengo 41 años de experiencia bancaria. Nací en el mundo bancario donde estuve 23 años. De ahí tuve un par de pasos por el sector real y financiero y luego creé banca de inversión Estrategia en Acción en el año 2009. Y aquí estoy, casi 17 años después. Sigo siendo financiero. Este es un episodio diferente porque pues voy a actuar de entrevistador, pero también voy a conversar con ustedes. Entonces ahí tomo la palabra y es breve. Mi historia es muy similar a la de André. Conocí a André Albaluz en Serfinco. Después me fui detrás de ella de asistente de presidencia en otra compañía ¿Detrás de quién? de Albaluz Hoyos. Ah. Eh, Ahí después tuve un corto paso por una compañía y después empezamos en Estrategia en Acción. Quiero que hablemos ¿Y sé por qué no cuenta que yo lo iba a echar de practicante? A Que ver no me a ver entendía que nada. André cuente esa historia. Esa historia, no, un día Albaluz, iba a decir otra cosa que me parece muy chévere y es que yo creo que la sangre de Albaluz siempre estuvo montar banca de inversión, porque en Serfinco montó esa área un tiempo y yo me acuerdo que yo un día estaba en mi oficina, porque estábamos separados de la mesa y Albaluz llegó con sus maneras, tiró la puerta y me dijo, Andrea, por favor anda donde Daniel, que ese man no entiende nada, me tiene desesperada, es bruto. Entonces yo me fui y le expliqué a Daniel, yo fui y le expliqué a Daniel lo que tenía que hacer. Y a la semana volví, le pregunté, le hice seguimiento y ahí fue que me dijo que lo hiciera yo, básicamente que él era mi jefe y que no había hecho nada. Entonces, Pero se creía tu jefe. Ahí quisiera pasar como a los roles
antes de contar la historia de Estrategia en Acción, que es muy, muy bacana esa historia, pero ¿cuál es el rol de cada uno en Estrategia en Acción? Si quieres, empecemos con André. Desde lo administrativo, pues, y como socios. Sí. No, yo creo que nosotros tres nos complementamos mucho. Yo soy una persona que está mucho más como atrás, como en el back office, ayudándole al equipo, pues, que respalda el día a día en el tema de pagos, de nóminas, de empleados y ya. Pero adicionalmente esa es la función de trabajo de todos los de proyectos. Ah, no, sí, por eso pregunté, pues, que desde qué rol. No, claro, desde mi rol de empleada, trabajo común y corriente, gerente de proyectos, muy enfocado en deuda. Esta compañía empezó muy enfocada en deuda, como ya les contaba en otro podcast. He hecho también muchos procesos de M&A y me enfoco en hoy liderar los equipos para llegar a buen puerto en el cierre de los negocios. Y Albaluz. No hago nada bulto. No, mi función es gerencial. Se supone que estoy más en el nivel de búsqueda de grandes negocios, la labor de estar con los clientes y en ciertos proyectos de determinada envergadura me involucro para poder sacar adelante. Pero mi función no es operativa. Y ya desde la función mía, a mí me gusta mucho también el tema comercial, pero también los últimos 2 años me ha parecido muy importante el posicionamiento de la marca. Entonces, pues aquí nos ven haciendo un podcast, unos banqueros de inversión, y además hemos trabajado muy duro en el posicionamiento en LinkedIn de Estrategia en Acción. Aquí una invitación a los que nos ven y nos oyen y no conocen la herramienta que está en la página web para conocer empresas, que es muy interesante que la desarrollamos. Es información pública y gratis para que vayan y analicen las compañías. Ahora sí quiero que pasemos a contar la historia de Estrategia en Acción y te voy a dar la palabra ahí, Álvarez, para que nos cuentes por qué y cómo empezó Estrategia en Acción. Pues digamos que desde que salí de la banca, hice un PowerPoint de que quería hacer una banca de inversión en Colombia. ¿Por qué? Porque desde hace muchos años se había visto una necesidad en el mercado de atención de empresas para todo lo que son los productos que nosotros ofrecemos. Y con todo mi conocimiento y bagaje, creí en ese momento que tenía las suficientes competencias para crear una compañía muy chévere. Cuando ya definitivamente di un par de pasos por el mundo real y por el financiero, por circunstancias que me fueron llevando, aunque yo no me quería ocupar, eh, nació Estrategia en Acción el 19 de enero del 2009, exactamente. Y arranqué con unos socios que ya no hacen parte de la firma porque en el camino nos fuimos dando cuenta que no tenían el perfil de banqueros de inversión. Como dijo Andrea, muy al principio llegó Andrea y me dijo que ella quería trabajar conmigo. Yo le dije que yo no tenía con qué pagarle. Ella me dijo que no le importaba, que ella lo que quería era aprender y ahí arrancó Andrea a trabajar desde mi casa. Y por ahí siempre había un gallinazo dándonos vueltas, que no diré quién, pero lo estoy mirando. Y se mantenía, él sí tenía trabajo, él se fue a buscar puesto porque él quería la seguridad en ese momento. Yo voy a aclarar que, porque dices que me fui a buscar, pero el trabajo me lo conseguiste tú, entonces yo ahí Sí. no entiendo. Yo lo quería Ah, ya ubicar. te hacía todo, desde el principio ya te hacía todo. Ah, Eso. ya, ya, Es que ya. no, yo lo mandé a trabajar siempre. Dani también había estado siempre conmigo en todas las partes donde prácticamente había llegado. Y Dani nos daba vueltecitas y nos daba vueltecitas. Y un día Dani llegó a mi casa y me dijo, mi papá tenía una oficina en Forum. Yo no tengo con qué pagar oficina, usted está loco. Me dijo, no, que mi papá no se las presta. Y terminamos en la oficina de Forum del papá de Daniel. Afortunadamente, al muy poco tiempo le pudimos empezar a pagar y montamos una oficina con sillas Rimax y unas tablas de madera y unas tablas de madera donde trabajábamos día y noche.
Y cuando estábamos muy encartadas con cosas especiales de Excel, Andrea llamaba a Daniel para que le ayudara. Entonces Daniel nos ayudara y ya sí, en el muy corto tiempo, Dani también se nos sumó al equipo y estamos juntos desde hace, o sea, yo creo que no me faltó y no vale tetero a Daniel y Andrea. Antes de contar qué hacíamos al inicio y qué hace estrategia hoy, mencionaste que André te buscó y no le importaba el salario. Entonces yo quiero escuchar esa parte de la historia desde André. Sí, yo busqué a Albaluz, pues Albaluz había sido mi jefe en Selfinco. Cuando Albaluz se fue, yo no me fui con ella, muchos se fueron, entre esos Dani. Yo me quedé y en algún momento Albaluz ya había salido de como de su último lugar de trabajo, la llamé y un día le dije como poneme a hacer algo, yo voy a estar un tiempo libre y pues yo te ayudo, porque yo que me levanto a las 8 de la mañana, pues miro para el techo y qué hago. Entonces ya me dijo, véngase para mi casa, me ayuda y así trabajamos, no sé, como 15 días. Y yo le dije un día, yo me voy a ir a renunciar al lugar donde trabajo, ya vengo. Entonces fui, renuncié y volví y me dijo, bueno, ahora sí, hablemos de trabajo. ¿Querés estar conmigo? Y yo le dije, sí. Me dijo, pues yo no tengo con qué pagarte. Yo le dije, no me importa. Y no me importaba genuinamente, pues uno a los 22 años, no, mi motivación no era la plata, era el conocimiento y siempre, incluso hoy, mi motivación más grande sigue siendo el conocimiento. Y ahí empezamos y de verdad que digamos que las cosas se fueron dando por añadidura. Me dijo, no tengo con qué pagarte. Dije, no me importa, yo no tengo responsabilidades, yo vivo con mis papás. Entonces era como el momento de hacer eso. Esa fue la historia. André, ya siguiendo con la historia, en esos primeros años, volviendo al 2009, 2010, ¿qué hacía Estrategia en Acción? Nosotros hacíamos de todo, pues de todo muy enfocado en lo financiero, pero me acuerdo incluso perfecto de un cliente que fuimos, le hicimos balas de scorecard, definición de perfiles, o sea, un montón de Descripción de cosas, cargos. sí, un montón de cosas que hoy no hacemos, que rápidamente dejamos de hacer, digamos que la otra socia era la que tenía como un perfil más hacia ese lado, y Álvaro siempre había tenido su perfil de deuda y muy financiero. Entonces, digamos que hicimos en algunos clientes ese tema como más administrativo y estratégico, pero nunca dejamos de hacer el tema de deuda y el tema como de gestión financiera. En ese momento no se llamaba gestión financiera, pero sí llegábamos, entendíamos las compañías y las interveníamos desde la rentabilidad. Entonces, inicialmente fuimos muy enfocados en eso, ya después en el camino y fue muy rápido incluso. Empezamos a hacer temas de M&A. ¿Y qué creen que cambió durante esos 2, 3, 4 primeros años? ¿Qué fue lo que pasó para que Estrategia en Acción cambiara y sea lo que es hoy? Ah, pero ¿y vos qué crees que nos estás preguntando? Que vos No, también yo estabas. creo que ni siquiera fue 4 años, que ha sido 17 años de transformación absoluta, o sea, todos los años, y lo hablábamos ayer y lo hemos hablado mucho este año, todos los años hemos venido cambiando, transformándonos, mejorando, miramos cómo hacer las cosas mejor, en qué somos muy buenos, en qué nos diferenciamos y a eso le metemos como el foco y toda la atención. Entonces yo creo que no solamente fueron 4 años, pues 4 años y 3 y 10 y 7, o sea, todo lo que fuimos recorriendo cuando éramos muy poquitos, porque mucho tiempo fuimos 5 personas o 6, nos enfocábamos mucho en el saber hacer de Albaluz, que era deuda. Y ahí nos fueron reconociendo mucho los bancos y las partes, porque somos, digamos que, un tercero muy objetivo, que no estamos solamente del lado del cliente, sino también del lado del banco, de manera que quede todo como muy equilibrado. Entonces nos fuimos enfocando en eso. Me va a volver algo del inicio que me acabo de acordar y es Albalos en un podcast de Instinto que los invito a ver lo que es muy bacano. Dice que nosotros la escogimos a ella y no ella a nosotros. Ajá, sí, ¿Qué no. decís, André, eso? No, yo se los he dicho en otros contextos, yo creo que nos escogimos mutuamente, que cuando uno, vuelvo y digo, tiene 22 años y Dani y yo estábamos muy chiquitos, pues uno va caminando la vida como sin mucho enfoque, las cosas se van dando. Entonces yo creo que al final teníamos que estar juntos, hoy seguimos juntos, después de muchos años y creo que vamos para muchos años más juntos. Entonces yo creo que no es quién escogió a quién, sino en ese momento como quién era compatible con el otro y o sea, quién le ayudaba a la otra parte a llenar esas necesidades. Albaluz necesitaba manos que hicieran, nosotros queríamos trabajar, queríamos aprender, entonces yo creo que ahí se complementaban los dos conocimientos, una persona con mucha experiencia, con muchos contactos y dos pelados con muchas ganas de aprender y trabajar, entonces yo creo que eso fue lo que nos unió más allá de quién escogió a quién. Albalos, ahora sí, ¿qué hace Estrategia en Acción?
Estrategia en Acción es una banca de inversión como cualquiera, digamos, en el mundo, que presta los mismos servicios que cualquier banquero de inversión, acompañamiento en compra-venta de empresas, lo que llaman pues en los mercados el M&A. Hacemos todo el tema de deuda, en estructuración de deuda y reestructuraciones de deuda, que sí es un tema un poco más aparte del mundo de los banqueros de inversión, en el cual somos muy fuertes y muy buenos en el mercado. Y tenemos una línea de negocios que se ha ido desarrollando con el conocimiento que hemos adquirido de el acompañamiento de más de 150 empresas, unas muy buenas, otras en crisis, y hemos aprendido muy buenas prácticas gerenciales financieras. Y eso lo denominamos gestión financiera. Entonces creamos una línea de negocio donde acompañamos a las empresas a desarrollar la gestión financiera. Eso es Estrategia en Acción. André, y para la gente que nos ve, que no entienda muy bien de banca de inversión, casos de éxito que te acuerdes en M&A, deuda y gestión financiera. Casos de éxito, pues en deuda, uno que hablamos mucho porque fue muy importante y porque nos marcó como, digamos que el futuro de la compañía fue el tema de la reestructuración de Confenalco. Yo específicamente no estuve ahí en el equipo ejecutor, pero sí fue un proyecto muy importante para nosotros y Confenalco pues tiene mucha visibilidad dentro de la ciudad. Ese fue uno, otro que es para mí un negocio que quiero mucho porque nos demoramos como todo lo de compra y venta de compañías como 2 años, que fue Auralac. Cuando nosotros cogimos Auralac vendía 60.000 millones. Cuando lo vendimos vendía 120.000 y hoy vende más de 400.000 millones de pesos. Entonces fue muy bonito porque era una historia de una persona que empezó con su hermana a hacer negocio, lo escaló lo suficiente y un día dijo, quiero parar, quiero parar, es un negocio muy exigente en tiempo. Y me enseñó mucho, pues yo lo recuerdo mucho y tengo una frase que digo mucho porque él me decía, ¿para qué y para quién? Entonces, cómo saber parar y en qué momento parar y cuándo recoger como los frutos de lo que uno hace. Entonces, para mí ese proyecto de venta de compañía fue muy chévere. Hemos tenido otros que también nos han dado mucho reconocimiento, la venta de los puertos, hemos estado antes de bueno en la sociedad portuaria, hemos trabajado con el Éxito, hemos trabajado con Confama, pero que yo recuerdo con especial cariño el proyecto de Auralac. ¿Y tu Alba Luz? Mm, Tantos, Dani, porque llevamos demasiados procesos y demasiados proyectos. Yo creo que, como dice Andrea, seguramente pues el que más me ha marcado siempre fue el proyecto de Sociedad Portuaria y de TCUN, porque fueron dos proyectos que tomaron demasiados años en madurar y en llevar a cabo y que nos dieron un posicionamiento muy importante en el tema de M&A. Eh, Creo que todos los proyectos de una u otra forma lo marcan a uno por todo lo que uno aprende. Y quizás uno muy chévere que fue el del Grupo Iluma hace 2 años, en el que sí estuvimos tú y yo, donde hicimos de todo. Hicimos gestión financiera, hicimos M&A, hicimos deuda. Entonces son proyectos muy integrales. Pero todos los proyectos, yo de hecho a mucha gente le digo que cuando uno termina ciertos proyectos termina con depresión. Y es verdad, porque tenemos unos picos de adrenalina tan tremendos que cuando se bajan uno se siente como vacío. Pero yo creo que todos los proyectos que hemos hecho, medianos, pequeños, grandes, en esta compañía les ponemos el alma, nos volvemos parte de los proyectos, que eso es muy chévere, porque no son los proyectos del cliente, no son nuestros proyectos y así los encaramos. Y sabes que no son transacciones, son relaciones. Al final Sí, a uno le da muy duro terminar el proyecto porque pues se aleja de ese cliente un poquito porque uno tiene sí. que seguir atendiendo a otros, pero en el proceso uno se vuelve muy cercano o del emprendedor o del gerente o del financiero, entonces uno va creando relaciones muy chéveres que al final pues con el día a día las tiene que ir dejando y eso da muy duro. Sí, se vuelven amigos, Sí, curiosamente, porque termina uno con muchísimos amigos y eso es lo que te pasa a ti, que no te alcanza el tiempo. Para los de ayuno, los dos de ayuno, los dos almuerzos y las dos comidas al día, pero es que uno termina siendo amigo de mucha gente, porque es que te involucras en su vida, hacen parte de. Y es tan chévere que hoy podemos decir que hay un cliente en esta firma que ya estamos haciendo el sexto negocio de esa familia. Y eso habla bien de nosotros. ¿Qué sienten ustedes
sobre los hombros cuando una compañía les dice, véndanme la empresa o reestructúrenme la deuda? Ah, una responsabilidad infinita, infinita. Es como si te dijeran, ahí te entrego, ahí te dejo, solucionar. Y no es así porque es un trabajo en equipo, pero sí sentimos demasiada responsabilidad porque nos están entregando el patrimonio, nos están entregando el hijo. Entonces implica mucho trabajo y mucha responsabilidad en cada decisión que se toma porque hay clientes que te delegan todo. Yo tengo uno en este momento que es lo que usted diga. No, vení, pues sí, lo que yo diga, pero conciliémoslo juntos. Entonces es tanta la confianza que los clientes depositan en nosotros que tenemos que responder con mucha responsabilidad. Ah, no, no, es que no tengo que decirlo, o sea, creo que es la única respuesta que hay en esta compañía. O sea, cada negocio que nos entregan es un piano, porque, como dije ahora, nos apropiamos del negocio y lo volvemos nuestro. Y tiene que salir muy bien y tiene que salir perfecto y no aceptamos errores. Y como dices tú muchas veces, ¿por qué nos damos tan duro? Porque somos muy exigentes y tratamos de que todo salga perfecto, que todo sea lo mejor. Y eso también es muy difícil para administrarlo uno a nivel personal, porque te cargas de muchas emociones. Entonces hay que hacer limpias permanentemente. Y hablando ya un poquito de cifras, de los logros de Estrategia en Acción, ¿quién quiere contar lo que hemos logrado en estos 17 años? ¿Y usted por qué no Cuéntalo cuenta que no ha tú, que lo contado tienes tan nada? Ah, me claro. están preguntando. ¿Tú por qué no nos Que cuentas ayer no lo los recordaste. logros, por favor? Cambiar el rol. Sí, de ahora en adelante tú serás el entrevistado. Dale. Entonces, en enero cumplimos 17 años. Hemos hecho estructuraciones entre M&A y deuda de gestión financiera por 9.5 billones, lo que decía Albaluz, 150 clientes, pero más de 200 proyectos, es decir, que hay una recompra. Y es muy bonito porque arrancamos muy enfocados en deuda, pero desde hace más o menos 4 o 5 años venimos haciendo unas transacciones en compra y venta de compañías o M&A muy importantes, y el equipo viene muy fortalecido. Yo creo que el equipo, cuando vea este video, se va a volver a reír porque todos los años les digo que es el mejor equipo Y que anoche me lo ha dijiste, tocado. sí. Anoche celebramos Navidad entre todo el equipo y se los volví a repetir. Pero la verdad es que la calidad que hay dentro del equipo es impresionante. Yo creo que eso es una palanca que nos hace ganar en este mercado, y hoy somos pues una de las principales bancas de inversión no bancarizadas del país. Lo que pasa es que estén en el ADN de estrategia, Dani, la calidad y la autoexigencia. Es increíble cómo en el ADN de todas las personas de esta empresa, la autoexigencia es parte como integrada a cada una de las personas. Entonces eso hace que los equipos sean equipos de alto rendimiento. Por eso aquí cada vez nos sorprendemos más de las cosas buenas que empieza a hacer el equipo, porque ya es un equipo con una inercia propia. Yo creo que es un equipo muy enfocado a la excelencia y eso recoge muchas cosas, la autoexigencia, la calidad, la responsabilidad. Y sí, de verdad, yo sí siento, así Daniel lo diga todos los años, que los últimos años hemos tenido el equipo más bueno. De hecho, lo consolidamos porque eso no se hace solo. O sea, eso hace parte también de un trabajo interno y es un equipo muy consolidado, muy enfocado al logro, con mucha excelencia, con mucha responsabilidad. Y eso es lo que nos ha llevado pues como a lograr lo que hemos logrado en los últimos años. Esa es una pregunta que yo hago siempre a todos los invitados, y es: ¿cuál es el momento más difícil de la empresa y personal que han tenido ustedes? De estrategia, yo creo que obviamente las compañías tienen momentos difíciles, pero nosotros los hemos sorteado como bien entre los tres. Solo me acuerdo de uno muy al principio, que hubo una diferencia entre unas personas que estaban acá adentro, que en ese momento Dani y yo estábamos muy chiquitos y dijimos, fue pucha, ¿qué va a pasar? ¿Qué, para dónde conseguimos trabajo? ¿Para dónde nos vamos? Y finalmente, pues la vida sola se decanta y esto siguió como su curso y estamos hoy donde estamos. Para mí eso fue un momento difícil porque es que uno además cuando tiene, yo no sé si no teníamos 22, pero puede que 23 o 24, estábamos muy chiquitos y uno, pues, pero ¿para dónde voy? ¿Qué va a pasar acá? Cuando hay diferencias entre los líderes, eso como a nivel de estrategia en acción, pero de resto yo no he sentido
que tengamos momentos muy duros, proyectos muy duros, muy retantes, momentos de mucho estrés, momentos donde hay que desbaratar equipos para darle fortaleza a otro equipo, pero yo creo que cada vez somos como más capaces de adaptarnos muy rápido a lo que esté pasando. ¿Y cuál ha sido tu momento más oscuro? He tenido varios, No me he metido en he varios. tenido varios, pero nada, pues lo que le digo a la gente ahora, el tiempo hace su magia y todo pasa. Entonces, pues no hace falta recordarlos acá, pero yo creo que todo el mundo en la vida tiene momentos muy oscuros, incluso cuando nosotros llegamos donde los clientes que hay que hacer gestión financiera o hay que reestructurar deuda, uno llega donde los clientes en uno de sus momentos más oscuros de la vida y por eso lo llaman a uno y dice, ya no puedo ver más, o sea, ya todo se me volvió paisaje, ¿qué hago? Necesito un tercero que me saque de acá para yo poder ver el problema y que me ayude a solucionar. Y para ti, Alba Luz. En estrategia, ninguno. Yo no he tenido nunca un momento oscuro en estrategia. Creo que si yo lo tuviera que definir, este es mi oasis. O sea, yo creo que el sitio donde yo soy más feliz es cuando estoy en estrategia, fuera de mi hogar. Pero para mí estrategia es un oasis. Yo a todo el mundo le digo porque todos mis amigos ya están jubilados, ya son viejos, yo no me he jubilado. Que por qué no me jubilo ya. Y yo les digo, es que yo no trabajo. Yo disfruto todos los días. Y así lo siento. Además, esto me llena de energía, de potencia, de ganas. Todos los días me da un propósito de vida. Estar entre gente tan joven, no ustedes dos que ya están viejos, pero entre tanta gente joven, yo creo que lo revitaliza a uno. Entonces, en estrategia, nunca he sentido un momento difícil. Siempre he vivido tranquila. A pesar de que, como dice Andrea, hay momentos de estrés, de angustia, hay clientes que nos drenan el alma, pero lo sorteamos. De mi vida personal, muchos, Dani, yo creo que los he contado en todos los otros podcasts. Yo creo que mi depresión personal cuando estaba tan joven, el tema de cuando me sacaron de mi empleo, que llevaba 23 años en el sindicato antioqueño, el momento cuando me tocó ser parte de la Junta de Interbolsa, cuando tuve el episodio tan miedoso en Bolsa y Banca. O sea, yo he tenido muchos episodios difíciles en mi vida, pero hoy los veo como unas enseñanzas muy grandes como ser. O sea, yo creo que parte de lo que he sacado de todos esos momentos difíciles de mi vida es que hoy siento que soy un mejor ser y una mejor persona. ¿Ustedes se imaginaron? Pero y tu momento, pero vení, Ay, y tu ¿cuál es tu momento más momento más oscuro difícil en personal, estrategia y y tu ¿Verdad? momento personal? más oscuro en ¿Verdad que ustedes estrategia. verdad que ustedes me van a entrevistar? No, Gracias. yo me uno, yo creo que el de André fue no oscuro, pero fue difícil para nosotros en ese momento, pues estábamos más pequeños, pero nos tocaba como escoger entre dos bandos, entonces fue una decisión compleja eh, que escogimos muy bien. Y mi momento más oscuro también lo conté aquí en el episodio de Alejo Mesa, que Alejo me aceptó la invitación, sí, solo sí yo contaba mi momento oscuro que fue esa crisis de ansiedad que tuve en la La pandemia, que pandemia. me tuve que medicar. Pero son cosas con las que uno aprende, eso no se quita, pero aprende uno a convivir con esa ansiedad. Te le estaba preguntando si se soñaban por allá en el 2009 con tener o ver desde Estrategia en Acción lo que es hoy. No, jamás. Creo que, pues otra vez anoche lo dije muy claramente. Yo nunca en la vida me imaginé que Estrategia en Acción iba a ser la empresa que soy. Y la verdad, pues, cuando miro para atrás y me acuerdo de ese primer día que nunca se me olvidará, ese 19 de enero, con tanta incertidumbre, con tantos miedos, con tantas preguntas alrededor de si estaba equivocándome o no. Y miro hoy lo que hemos construido y lo que tenemos, cada vez me siento más tranquila. No solamente por lo que hemos construido como empresa, sino por lo que estamos haciendo por esta sociedad. A mí me parece espectacular todo lo que hacemos todos los días por la sociedad, porque impactamos personas, impactamos empresas, impactamos empleos, impactamos demasiadas cosas y eso es muy gratificante. Entonces,
Nunca me imaginé, nunca lo soñé. Ese PowerPoint que me gustaría mucho encontrarlo, pero no sé dónde está, porque está hecho el PowerPoint, no dice nada de lo que hoy es estrategia. Y André, No, jamás, jamás, jamás. Pero ¿no te acuerdas que siempre nos decía que ella nos entregaba las acciones? ¿No te acuerdas las discusiones a cada rato? No, Yo jamás. entrego las acciones. Y yo creo que no, o sea, y ustedes saben, y yo le cuento a la gente, cuando la gente se va de acá, que no es mucha la rotación, pero se va, no sé, a otro puesto, a una empresa más grande, yo eso lo entiendo y a mí no me da duro porque yo muy chiquita siempre quise tener una vida corporativa. En mi generación, no voy a decir que no había emprendedores porque hay muchos, pues, y que hoy sus empresas son muy buenas, pero lo normal era como querer trabajar en el GEA. Entonces yo siempre quise trabajar en Bancolombia, me presenté por ahí 5 veces que no pasé. Después entendimos por qué no había pasado. Entonces, digamos que yo siempre fui muy feliz acá, pero jamás me imaginé lo que estrategia iba a ser. Es más, yo creo que yo hoy ni siquiera soy consciente de lo que estrategia es. Dani un poquito más, Dani está más en la calle, más comercial, más en los números, más en las redes. Yo no, yo soy más enfocada en el día a día, en el cliente, en lo técnico. Entonces, yo creo que aún ni siquiera sé qué tan grandes somos, sabiendo que somos muy grandes, que tenemos reconocimiento en el mercado, pero jamás me hubiera imaginado nada. O sea, yo no planeo mucho el futuro, yo no sé qué va a ser de estrategia en acción en 10 años, pues hace 20 años menos que sabía que íbamos a hacer nosotros. Entonces, digamos que todo lo que hoy tenemos, para mí es una gran sorpresa. No, pues que es que nos cayó del cielo, no, obviamente lo hemos trabajado, hemos sido responsables, o sea, yo creo que uno no consigue nada por No arte hemos de sufrido. magia y no sufrido porque ha sido un disfrute, obvio, lo que decíamos ahorita, es uno sufre con los clientes, uno sufre porque las cosas no van a la velocidad que uno necesita que vaya, porque el cliente no tiene caja, porque no hay con qué pagar la nómina de los clientes, porque le deben a la diaria, por mil cosas. Pero nuestro camino como socios de Estrategia en Acción no ha sido sufrido. Yo creo que ha sido muy satisfactorio, pero que ninguno de nosotros tres imaginó que íbamos a tener lo que hoy tenemos. O sea, hoy tenemos 20 empleados, generando mucho impacto en cada uno de esos 20 empleados. sí, al final, pues yo creo que el emprendedor o empresario que diga que visualizó 20 años después su empresa como es, pues es un mentiroso, porque eso, pues nadie se iba a imaginar que, por ejemplo, gestión financiera iba a ser tan importante en el recorrido de estrategia en acción, que M&A se iba a volver tan importante. eh, pero creo que todos estos años lo que nos han hecho es cambiar el camino, y llegar a ser lo que somos. Y yo creo que todavía no nos imaginamos lo que vamos a llegar a ser. Ahorita mencionaste algo, André, que es muy raro en banca de inversiones. Cuando uno habla de banca de inversión, siempre se imagina al banquero gringo trabajando desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche todos los días. Y la rotación en las bancas de inversión es muy alta. Y a nosotros nos pasó los primeros, diría yo, 5 o 6 años. Y hoy la rotación es muy baja. ¿Por qué creen que la rotación es baja? Yo creo que hacemos muchos esfuerzos por tener a la gente contenta, muy liderado por ti. Y es, bueno, no, hay una filosofía de vida que decidimos desde hace muchos años y es no queremos vivir para trabajar, que el trabajo sea una parte más de nuestra vida, pero no amanecer. Y amanecíamos, a los otros tres sí nos tocaba amanecer en la oficina, sí trabajábamos los fines de semana. Con los relojes de Navidad de la fiesta de Daniel de la familia. Albaluz nos llamaba todos los domingos a la casa a trabajar. Yo creo que tuvimos por ahí 3 años. Tenía una ¿qué? Una BlackBerry de pin. Así en esa época todos teníamos BlackBerry, entonces Albaluz nos ponía ping, ping, ping desde las 7 de la mañana un domingo. Yo no madrugo, no me gusta madrugar. Bueno, y ella desde las 7. Y me acuerdo que siempre nos reuníamos después de almuerzos, que ella llegara de la casa de la mamá de almorzar. Entonces, ¿de qué estábamos hablando? Ya me olvidó. De la gente, de la rotación de la gente. Sí, entonces tuvimos muy claro que no queríamos trabajar todo el tiempo y eso se lo hemos transmitido a los empleados y entonces, no sé, hacemos un paseo al año, mucho tiempo celebramos los cumpleaños con salidas, no sé, somos tranquilos con los tiempos de trabajo, la pandemia la verdad cambió todo, entonces aprendimos a trabajar desde la virtualidad, cada uno en su casa y hoy la gente tiene mucha libertad. Entonces yo creo que cuando uno tiene, no ni siquiera tiene que ser una banca de inversión, cuando uno tiene un trabajo donde uno tiene libertad, donde uno es capaz de expresar lo que piensa, donde le dan espacio para que lo reconozcan, donde no te cuentan las vacaciones, donde estás vos primero como persona más que como empleado, eso te genera mucha adhesión con los empleados. No quiere decir que no se vayan a ir, pues claro, habrá cosas que nosotros no podemos suplir, pero sí hacemos un trabajo muy grande porque la gente sienta que hace parte de algo, que sienta que lo pueden reconocer, que puede crecer y que es parte del equipo de Estrategia en Acción. ¿Tú agregarías algo más? Nada,
Lo dijo perfecto. Aquí tratamos de enamorar a la gente. O sea, aquí creemos que las personas tienen otras cosas para hacer distintas a trabajar. Y respetamos eso, tratamos de respetar eso en la mayoría de las oportunidades. Entonces yo creo que Andrea lo dijo perfecto. Y yo ¿Tú creo qué que hacerlos crees? sentir que esto no es de nosotros tres, que esto es de todo el mundo, que esto Sí. es un trabajo en equipo. Yo soy una gran enamorada del pensamiento colectivo. Yo no creo que uno pueda hacer las cosas solo. Entonces también es, venga, esto es de todos y todos rememos para el mismo lado, que si la estrategia le va bien, nos va bien a todos, no a los socios. Entonces yo creo que eso ha sido importante. Yo solo le agregaría dos cosas que ahorita lo mencionaste y es, yo creo que la gente tiene muy claro el propósito y el impacto que genera Estrategia en Acción en las empresas y en la comunidad. Entonces yo creo que cuando la gente trabaja por un propósito, trabaja mucho más contenta. Eso uno, y ya metiéndome a un tema muy operacional de bancas de inversión, la exposición que tiene el analista junior en Estrategia en Acción es la misma que tiene un asociado en las bancas de inversión grandes. Entonces yo creo que el nivel de conocimiento que adquieren las personas que trabajan en Estrategia en Acción es mucho más rápido y la exposición que tienen al cliente es mucho más importante. Así es. Va a pasar a hablar un tema ya de gestión financiera y es el tema de crisis en compañías. Entonces aquí es mucho del aprendizaje que hemos tenido en estos 17 años. Quisiera preguntarle a ustedes cuáles son los principales errores financieros que pueden llevar a una crisis a una compañía. André. No, son muchos, muchos. Yo creo que el principal, pues, y lo que hemos encontrado, al final lo que yo creo que uno puede condensar en estos 17 años es las compañías entran en crisis porque las áreas no se hablan entre sí y todo el mundo funciona en su área específica y no se comunica con el otro. Y yo lo describo como que una compañía es un rompecabezas. Y si cada ficha no se pone bien en el lugar, pues nada va a funcionar. Entonces yo creo que ese es el primer error que cometen las compañías. Eso lleva a mucho desorden, eso lleva a que la contabilidad sea mala, a que por un lado planean, por el otro ejecutan y no hay seguimiento y control. Entonces eso al final genera un desorden infinito que ya después nadie es capaz de organizar y eso tiene un impacto sobre la rentabilidad de la compañía, las cajas y finalmente llegar a una crisis. Yo creo, Dani, y lo he dicho en varias oportunidades nuevamente, y es que se nos olvidó lo simple. Siempre insisto en eso, se nos olvidó controlar las compañías desde lo único que habla en una organización, que es la caja. Y la caja es el área por donde se quiebra cualquier compañía. Y desafortunadamente las juntas directivas, los comités asesores, los grandes administradores, todo el mundo se dedica a mirar el PIG y las líneas del PIG. Y se les olvida que en el balance también existe muchísima parte de la organización, quizá la más importante, pues se dedican al PIG. Y se dedican al PIG del pasado. Y mucha gente habla del pasado y no hablan del futuro. Y uno tiene que controlar ese futuro. Y lo tiene que controlar desde el único punto donde uno se quiebra, que es la caja. Punto. Si uno controla la caja, todo lo demás debería funcionar bien. Mencionaste dos términos que no sé si todos los conocen, pero que es PIG y balance. El PIG es el estado de resultados donde se mide si una compañía está ganando o perdiendo plata. Y el balance es el estado de resultados donde aparecen los compromisos que tiene la organización o las platas guardadas en cajones, que son las cuentas por cobrar, los inventarios y los activos fijos. Y uno muy importante que a todo el mundo se le olvida, que es el patrimonio. Y mucha gente no se da cuenta ni siquiera que no tiene patrimonio para manejar su organización, porque nunca van al balance, nunca. O sea, yo me atrevo a decir que muy poquitas juntas directivas ven un balance de una organización. Ven el PIG del pasado, no ven el balance y nunca miran la caja. Entonces hemos hablado de dos, mala comunicación y caja. Pero André, tú siempre mencionas el crecimiento no planeado como un factor importante. Sí, también viene esa falta de comunicación. Entonces, la caja es muy importante, pero al final que la caja tenga excedentes o no tenga excedentes viene de una mala comunicación y que la gente no habla entre sí. Entonces, ¿a qué voy con esto, con el crecimiento no planeado? Alguien llega y dice, vamos a ampliar la capacidad de la planta.
Entonces, ¿por qué? Ah, no, porque el de producción dijo que ya no tenemos capacidad. ¿Pero por qué? Entonces no se van como a ese montón de porqués que articula el resto. Entonces, producción con compras, compras con la planeación, porque entonces, ¿cómo voy a financiar ese crecimiento? ¿A Em, quién lo vender? ¿A quién se lo voy a vender? Y entonces listo, ya, supuestamente tienen todo listo y hay un modelo y nos les dio divino porque además les encanta ser muy optimistas y yo creo que uno tiene que ser muy conservador cuando va a ampliar capacidades o hacer inversiones o a crecer y ejecutan y empiezan a ejecutar sin tener los recursos. Entonces, ¿cómo vas a fondear esa ejecución? ¿Cómo vas a fondear ese crecimiento? Entonces, uno lo ve mucho, crecimientos muy acelerados que ahogan el flujo de caja. Entonces, no necesariamente son crecimientos malos, pero que si no se planean de una forma adecuada, te pueden llevar a un momento de crisis dentro de la compañía. Ese es uno. Y hay otro, es, hacemos el crecimiento y no hay seguimiento y control. Entonces, empezamos a vender más y como decía Albaluz, ¿a quién y cómo? Entonces, aquí está la cotización y quién le hace el seguimiento a que la realidad y la ejecución del servicio que le estoy prestando al cliente o del producto que le estoy vendiendo al cliente sí me esté generando la rentabilidad que yo estaba esperando. Entonces ahí se generan crisis, en esos crecimientos sin seguimiento y control y esos crecimientos sin planeación. Voy a complementar ese que no sé si es un cuarto o un 3.1, y es que nos hemos enfrentado con la mayoría, o sea, no todos, pero sí la mayoría, y es que el principal motor es la venta. O sea, para el empresario lo más importante es crecer. Total. O sea, Vender y vender y siempre es vender. cuánto, el presupuesto es cuánto voy a crecer. Y nos ha pasado en compañías que decreciendo generan más rentabilidad. O sea, creen que ese puede ser un error. Claro, Total, porque total. es que vuelve y juega y la gente no entiende que para crecer se necesita plata, porque se les olvida el balance. Entonces la gente cree que uno crece y que si crece le va a dar utilidades y que eso le da la plata. No, pero es que para crecer necesitas plata, porque el cliente te va a pedir plazos, el proveedor te va a exigir pagarle más rápido, vas a tener que tener inventarios, van a tener que surtir una cantidad de procesos antes de que llegue la plata a la organización. Pues se les olvida eso. Expliquemos eso bien, Coquito. O sea, yo tengo una empresa que vende 100 100 pesos. mil millones de pesos y va a crecer 10.000 millones de pesos. Expliquemos eso muy coquito, esos 10.000 millones de pesos, ¿por qué piden caja? Porque para tú poder crecer en una compañía, 100.000 millones de pesos, lo primero que tienes que ir a hacer es que abastecerte. Tienes que comprar unos inventarios que pueden ser de productos terminados, de productos en proceso, de materia prima. Y eso va en el balance, en un cajón que se llama activos, y ahí van los inventarios. Cuando ya tienes los inventarios, tienes que coger todos esos inventarios y surtir un proceso. Entonces ya se van a los inventarios en el proceso y tienes que gastar en mano de obra o en otros muchas cosas, energía, arrendamientos y demás. Y todo eso, ¿qué te genera? Proveedores por pagar. Si tú a esos proveedores por pagar les pagas antes de que tus inventarios se vuelvan producto terminado, los vendas y los recaudes, entonces vas a tener que sacar caja para pagar al proveedor anticipadamente. Y vas a tener que tener estos inventarios y luego los vendes, esos inventarios. Y esos inventarios no se te vuelven caja, porque entonces el cliente te dice, ¿y me da plazo para pagarle? Sí, 90 días. Ah, quedaste con otro cajón en el balance que se llama cuentas por cobrar. Y esas cuentas por cobrar también te requieren caja. Entonces mira todo lo que pasó y pueden pasar hasta 6 meses para que tú vuelvas a recuperar la caja. Pero como eso es un ciclo, tú nunca recuperas la caja, porque si tú creces y creces y creces, esa caja nunca llega a la organización, porque ese ciclo se la va llevando otra vez en más inventarios, en más cuentas por pagar, en más cuentas por cobrar y otra vez inventar, y eso se vuelve una plata que recircula dentro de la organización. Entonces tú tienes una empresa que vende 100.000 millones y la creces un 10%, necesitas 10.000 millones de capital de trabajo para poder mantener esa venta y si no la ahogas. Vamos a ponerle números a eso y es, en muchos episodios, o sea, ya entraste a un término que nos encanta a nosotros y es el capital de trabajo. Y uno que me gusta mucho a mí, que es la palanca de crecimiento. Entonces, hablaste de inventarios, cartera y proveedores. Entonces, cartera más inventarios menos proveedores nos da un saldo que es el capital de trabajo. Entonces, vamos a inventar para este ejemplo de la empresa que vende 100.000 millones de pesos, que esa suma del capital de trabajo nos da 30.000 millones de pesos. Eso quiere decir que pesa un 30% sobre la venta. Entonces, a tu ejemplo,
Si voy a crecer 10.000 millones de pesos, pues ¿cuánta caja va a necesitar? 3.000. Sí. Entonces sigámoslo complementándolo y tengo un 10% de EBITDA, Imagínate, de de rentabilidad del rentabilidad. producto. Entonces esos 10.000 de crecimiento me generan 1.000. Pero el capital de trabajo, que fue lo que ya explicó Albaluz, me va a requerir 3.000 millones de pesos. Entonces yo voy a tener un déficit De menos 2.000, de menos 2.000 permanente. que cómo los financio. Que ahí hay otra cosa que no podemos olvidar y hay negocios que para crecer necesitan CAPEX. Entonces, si yo le meto el requerimiento de capital de trabajo, pero además le meto el requerimiento de CAPEX, ese flujo de caja queda muy negativo. ¿Qué es Andrea. CAPEX? Andrea complicó el ejercicio. No lo compliqué, Lo sino elevó. que, no, sino que es que hay muchos, porque la gente yo creo que sí tiene muy claro las cuentas por cobrar, el inventario y los proveedores, o medianamente claro, y lo tiene muy monitoreado, y lo ve por lo menos una vez al mes, pero no tanto el CAPEX. El CAPEX son las inversiones de capital que yo tengo que hacer para poder vender. Hay negocios muy intensivos en eso, negocios de servicios son muy intensivos en eso. Entonces, si yo no hago inversiones de capital en ciertos activos que son los generadores del ingreso futuro, pues no voy a poder vender. Y muchas veces ese CAPEX necesita que la inversión sea inmediata, no se puede ir a hablar con los proveedores para que le fondeen eso y tiene mucho más impacto en el flujo de caja que lo que puede llegar a tener el capital de trabajo. Entonces yo Y no me requiere más puedo, tiempo para recuperarla. además. total, entonces yo no me puedo quedar solamente en la línea del capital de trabajo, sino que no se me puede olvidar el CAPEX, que yo creo que a veces a la gente se le olvida el CAPEX. Voy a volver al ejemplo. Entonces tenemos un déficit de menos 2.000. No voy a meterle CAPEX para Listo. hacerle el cálculo fácil. ¿Cómo financio eso? Tienes que ir a la banca o tienes que pedirle a los socios que pongan dinero porque la plata no aparece de la nada. Entonces Y yo tienes creo que que hay ir a otro los bancos. camino. O sea, hay tres, lo que dice Albaluz. Hay los bancos, están los socios, pero también, porque lo hemos hecho, voy y negocio con los proveedores. Y es, venga, yo le voy a comprar más, ¿qué plazo me va a dar adicional? ¿Cierto? Entonces, gestionar como todas esas aristas que yo tengo para poder fondear ese crecimiento. Pero necesitas 2.000. Eso, fui a la banca, ¿cierto? Entonces la banca por los 2.000 te va a cobrar el 10. Pero no, te va a preguntar fui a la banca y saqué un crédito, mejor dicho, ¿a qué plazo sacarías ese crédito? Necesitas los 2.000. Los 2.000 millones de pesos es capital de trabajo de corto plazo. Ese no creen que es un error, porque ya hemos hablado de 5 errores, no creen que ese puede ser otro error y es una mala estructura de la Fondear más. deuda. Total. Pero siempre será un error o siempre en general, no, a ver, nos encontramos que la gran mayoría de las empresas tienen una muy mala estructura de deuda. ¿Pero por qué? Porque confunden las necesidades de largo plazo de la organización y las fondean en el corto o viceversa. Es un error muy grave que tú financies una cosa de largo plazo como es el CAPEX, las inversiones que tiene que hacer una compañía con corto plazo. Pero también es un error que tú financies tu capital de trabajo con largo plazo. Porque ¿qué pasa? Cuando tú tienes tu capital de trabajo es algo que rota permanentemente y siempre lo tienes que tener. Si lo financias en el largo, el banco te va a empezar a exigir pagos y entonces te lo va a ir disminuyendo. Y te va a cobrar más tasa y te va a pedir garantías. Entonces eso es Eso. una mala estructura. Que también nos hemos encontrado y vamos a construir una planta de producción y nos vamos a financiar con créditos de tesorería a un año. Absurdo. Entonces uno se encuentra con eso es porque obviamente el costo financiero es menor, no Claro. mucho menor, pero es menor. Pero sabes que, Dani, otra cosa, es mucho más fácil que te den créditos de corto plazo que de largo. Cuando vos vas a pedir un crédito de largo plazo, tenés que mostrar la estructura y el por qué y cómo lo vas a pagar. Y digamos que eso entra en un proceso mucho más largo de aprobación dentro de los bancos. Entonces la gente en su crecimiento no planeado lo que hace es, bueno, listo, ejecutemos, traiga la plata y traen la plata. Al final a veces ni siquiera les importa la tasa. Nosotros llegamos y vemos tasas carísimas y eso lo optimizamos. Pero es, venga, necesito la plata como sea, a lo que sea. Y se meten en créditos de corto plazo. Pero Dani, lo que estabas diciendo ahora es muy importante porque es que uno no puede en una organización solo medir la tasa. O sea, siempre que tú tomas una decisión financiera, tienes que entender el impacto, el costo, pero también el riesgo. O sea, entonces cuando yo tengo un crédito, si yo hago una operación de CAPEX o de inversión que requiere plazo y la financio con el corto, pues la tasa puede ser más baja, por el riesgo infinito. Porque yo no voy a poder ir a vender el activo porque el banco me quitó el crédito, porque pasó algo en la economía.
Mientras que si yo tengo este activo que lo voy a recuperar en el largo plazo, financiado en el largo plazo, el banco no me va a poder quitar la plata. Voy a tener que pagar más. Claro, pues que la seguridad vale. ¿Para qué compro unos seguros? Para cuidarse en momentos que le pase algo que no estaba esperando. Para eso toma uno un crédito de largo plazo. Para cuidarse que el banco no le vaya a poder quitar la plata en un momento determinado. ¿Y sabes también para qué? Para que haya como corresponsabilidad entre el ingreso y el egreso. Entonces, si yo estoy haciendo una inversión de capital, que yo estoy esperando que el payback sea, y ya sé que Daniel me va a decir que defina el payback, que el payback sea, no sé, 10 años, 20 años, pues que yo tenga el tiempo suficiente para que esos ingresos se me generen y poder comprar y poder pagar esa deuda. Contanos vos qué es el payback. Para hacerlo muy fácil es invierto 100 pesos y es esos 100 pesos en el tiempo, ¿en cuánto tiempo lo recupero? Recupere esa Con la inversión. rentabilidad. Así es. Vamos a hacer un hold en el tema de la deuda, porque las dos mencionaron temas que me interesan mucho y es errores que nos encontramos de las compañías yendo a los bancos. Entonces, después de pasar de esos errores que lo pueden llevar a uno a una crisis, ¿cómo se puede dar cuenta una compañía que está en crisis? Yo creo que el primer indicador y por lo que nos llaman todos es no puedo pagar más la deuda o no puedo pagar, de hecho están vencidos en pagos, no puedo pagar la nómina, no puedo pagar la deuda, no puedo pagarle la DIAN y al final del día es todo lo que pasó por allá arriba en la desconexión entre las áreas que no se hablaban, entre el crecimiento no planeado, entre los clientes no rentables y demás, se refleja en la caja. Entonces, estoy ahogado en la caja, no me alcanza la plata. Lo que me entra no es suficiente para lo que necesito que me salga. Yo, Dani, le hago normalmente, creo que uno se debería hacer siempre 3 preguntas, mínimamente, que inmediatamente identifican qué le está pasando a una organización. La primera es si la tesorería permanentemente está incendiada. Si la tesorería permanentemente está incendiada, algo anda mal. Ese es el corazón. ¿Qué es una tesorería incendiada? Una tesorería incendiada es una tesorería donde siempre los recursos no alcanzan, donde siempre los proveedores están llamando a decir por qué no me has pagado, por qué no me has pagado, donde la tesorería no tiene la capacidad de pagarle a la DIAN los compromisos en la oportunidad que tiene que hacerlo y donde nunca le alcanza la plata para pagar como se debe la deuda de los bancos, lo que dijo Andrés. Entonces, si la tesorería normalmente está pagando incendios, ahí hay un problema. Pero si tuviéramos que enumerar 4 o 5 puntos. La tesorería, 1. 1. 2, la deuda de una organización que crece permanentemente es un síntoma de fiebre, a menos que la organización esté desarrollando un proyecto muy importante que conoce que lo está desarrollando. Para mí, el tercero es una compañía que tenga vencimientos con la DIAN o que los proveedores estén aumentando de una manera drástica. Eso te iba a decir yo, porque ese debe ser de los primeros síntomas, porque la gente prefiere dejarle de pagar a sus proveedores que dejarle de pagar al banco y a la DIAN, obvio, pues la DIAN es muy grave, además pues que la tasa es muy alta y al banco todo el mundo cuida mucho su reputación, entonces lo primero es, vení, ¿cómo estás con tus proveedores? ¿Qué tan vencido estás con los proveedores? Eso Entonces, es un otra vez, indicador grande. tesorería, deuda que crece, vencimientos con la DIAN, proveedores, yo le voy a agregar uno, es atraso en la nómina. Lo que Ah, pasa, no, pues Dani, que es ya es que gravísimo. no, si la tesorería está mal, es el reflejo o la consecuencia de todo lo que estamos diciendo, proveedores con mayores plazos o incumplidos, DIAN que no se ha pagado, nóminas que no se han pagado, o muchas veces pagan la nómina pero no pagan la seguridad social, que es más grave todavía. Entonces, al final la caja o la tesorería, que es lo mismo, es el reflejo de todo esto que está pasando atrás. Y hay que poner mucho cuidado porque entonces cuando uno hace el análisis de capital de trabajo, que ahora dijiste, sumo la cartera más los inventarios y le resto los proveedores, entonces mucha gente dice, ve, estamos bajando el capital de trabajo, qué belleza. Ojo, uno nunca puede revisar eso solo, porque si tú miras, cuando una compañía empieza a apalancarse en proveedores, se le baja el capital de trabajo y pareciera que está liberando recursos. Sí, pero es que resulta ser que la liberación de recursos proviene de un mal apalancamiento en proveedores. Entonces nunca se puede descuidar
qué le está pasando a la gráfica del vencimiento de los proveedores. Juan Pablo Chavarriaga, lo invitamos a un podcast que es el gerente de Domina. Cuando le pregunté cuál era el mejor consejo financiero, me dijo que era despromediar. Y es lo que tú estás diciendo, y es no ver todo como un promedio, sino entender qué es lo que lleva a esos promedios. Y yo creo que eso resume mucho lo que acabaste de decir. Y ya para terminar esta parte estoy en crisis. ¿Cómo salgo de la crisis? Pues mi recomendación siempre para los clientes, y creo que la primordial es entender qué lo está desangrando. ¿Qué significa entender qué lo está desangrando? Normalmente, cuando tú llegas a una compañía que está en crisis, es por alguna cosa de las que hablamos ahorita. Entonces, está creciendo desaforadamente, pues frene, bájele la presión a la venta, disminúyala, porque si usted disminuye la venta, le quita presión al capital de trabajo y empieza a desahogar la organización. Y este crecimiento puede ser de dos maneras. Puede ser un decrecimiento programado o un decrecimiento donde yo definitivamente digo, me voy a bajar sí o sí. ¿Qué significa programado? Que es el que más me gusta a mí, es entienda de sus ventas que él está generando menos valor o incluso pérdidas, porque mucha gente vende a pérdida y no se da cuenta. Entonces, todos aquellos clientes que no me dan rentabilidad, todos aquellos clientes que no me generan realmente caja rápida porque son malos pagadores, o todas aquellas líneas de negocio que no me generan rentabilidad, sáquelas sin miedo, sáquelas de la organización, porque cuando usted la saque, lo que va a hacer es, le va a bajar presión a la organización y va a generar caja para desahogarla. Y normalmente todo eso va acompañado de algo que es desastroso, y es que todos los procesos de la organización están ahogados, no funcionan bien, la contabilidad no funciona bien, la operación no funciona bien, porque la tenemos llena de una cantidad de operaciones que no son rentables. Entonces, cuando haces toda esa limpieza, lo que haces es que sacas toda esa basura de la organización. Y entonces te ayuda a seguir bajando costos y gastos para volver la compañía más rentable. La segunda, y que casi siempre nos pasa, es hay que detener los bancos. ¿Por qué? Porque los bancos, cuando las compañías generalmente están en crisis, les empiezan a quitar la plata. Y entonces te la desangran por otro lado. Entonces hay que detener los bancos para hacer una negociación con ellos o para volverles a pagar al mismo ritmo si es necesario o si se puede. ¿Qué significa que el banco me empiece a quitar la plata? Te empieza a quitar las cuotas de capital y no te la devuelve, o te cierra cupos de capital de trabajo. Y otra muy importante es que después hay que ir al balance, que se acuerdan que ahora estábamos hablando del balance, que ahí hay una cantidad de dinero. Entonces uno agarra, ¿qué hay en las cuentas por cobrar? Hay una cantidad de gente que no te ha pagado, empieza a acelerar los procesos de cartera o vender la cartera en factory. Hay una cantidad de inventarios, pues venderlos así sea descuento. Entonces la gente dice, pero pierdo plata, no importa, porque recuperas parte de la plata que ya habías invertido. O andate para donde los proveedores y decirles, deme en plazo, porque cuando el proveedor te da plazo, empezás a desahogar el flujo de la compañía y le das capacidad de empezar a pagar todas las cosas que son más urgentes. Todo eso es una estrategia del manejo de la tesorería de la organización. ¿Que la tiene que hacer quién? Lo dijo Andrea muy claramente ahora. Todo el grupo de la organización que maneja la caja, que no es el financiero, lo hemos dicho en todos los tonos. El financiero es el último de la fila, el al que le llegan muchos hechos cumplidos. Luego, si no se sientan todos en una mesa, el que compra, el que produce, el que vende, el que maneja los inventarios, a planear toda esa tesorería, eso nunca va a funcionar. Eso es lo que hacemos en gestión financiera. A nosotros normalmente los clientes nos llegan ya muy deteriorados. Algunos. Pero En estamos gestión financiera, hablando en sí, muy crisis, o sea, deteriorados. estamos hablando en En crisis. crisis, O sea, sí. siguiendo Llegan en hablando, crisis. siguiendo hablando, exacto, llegan en crisis. Entonces, como gerente, uno cómo empezaría a darse cuenta de esos indicadores que uno dice, si sigo así, voy a entrar a una crisis, porque lo que tú dices es los planes de choque y para los bancos y gestión del capital de trabajo,
¿qué debería hacer yo primero Antes antes de, de llegar a la banca y decirle, páreme todo, no le pues puedo que no pagar? llegues allá. Exacto, ¿Cómo La no llegar tesorería, allá? exacto. pero digamos que ya estás en crisis. Entonces, ¿qué tengo que hacer para saber para dónde voy? ¿Y qué contengo? Tengo que hacer la tesorería. La tengo que Futura. hacer a 12 meses. O bueno, eso al principio es muy difícil porque uno llega y son tan desorganizados porque parte de la crisis es el desorden contable, las cifras no son reales, tienen inventarios que no han pasado por el PIG, bueno, un montón de cuentas que ni siquiera reflejan la realidad. Entonces es, venga, miremos cuál es nuestra realidad, cuál es la cartera que de verdad puedo cobrar y cuáles son mis obligaciones en los próximos 12 meses. 12 meses es muy lejos, listo, entonces 3, después 6 y después 12, para uno de verdad tener argumentos y herramientas para ir a sentarse con los bancos o con los proveedores o como dice Albaluz, hacer factoring o lo que sea que tenga que hacer y utilizar las diferentes herramientas, pero sabiendo para dónde va. Eso es lo primero y eso cuesta mucho trabajo en las compañías, porque las compañías no tienen eso, tienen la tesorería. Usted pregunta, y entonces, ¿ustedes tienen tesorería? Sí, claro, muéstremela a una semana. Eso no es tesorería, eso no es planeación, usted no sabe para dónde va. Las compañías planean, Andrea dijo una cosa ahora muy importante. La mayoría de las empresas están planeadas en el Excel, en un PIG. Ni siquiera está planeado el capital de trabajo en la mayoría de las organizaciones. Cero, Entonces, cero. ¿qué tenés que hacer para no llegar a crisis? Tenga una tesorería vista 12 meses para adelante para saber para dónde va. Es como si tú llegas a un carro y te montas a un carro y no te dan el timón. ¿Te va a chocar o no? Eso es la tesorería. La tesorería es el timón del carro. Ahí sabes para dónde vas y cómo vas a llegar. Y sabes claramente que si yo en el mes de mayo tengo un vencimiento con el banco de 5.000 millones de pesos y yo desde hoy diciembre digo, yo tengo que pagar los 5.000 millones de pesos. Yo tengo que ir a donde el banco ya, hoy en diciembre, a decirle, señor banco, yo necesito que esos 5.000 millones me los renueve porque aunque voy muy bien, esa caja no lo puedo pagar en ese momento. Eso para el banco es música celestial, porque estás planeando el uso de tus recursos. La mayoría de las organizaciones no hacen eso. Y no lo hacen porque no están en crisis. O sea, manejar la riqueza es muy difícil, pero la gente cree que es muy fácil. Entonces, como todo el tiempo hay plata, pagan, o sea, no estás vencido con ninguna obligación. Entonces, no ven la necesidad ni la utilidad de la tesorería. Entonces, cuando están en crisis y uno les dice, hagan la tesorería, ya tienen tantas cosas en la cabeza que es muy difícil hacerlo. Entonces, es una herramienta que uno debería tener desde siempre para no llegar a esos momentos de crisis. Ahí el punto que teníamos en Holt, que es los bancos, porque nosotros, como nos han dicho algunos, eso desde el escritorio es muy fácil. Yo le voy a ir a decir al cliente que va a tener al banco, perdón, que va a tener un vencimiento de 5.000 en mayo. Y el cliente nuestro dirá es que si le digo eso se me asusta el banco y antes me va a quitar el cupo. Entonces, hablando de bancos, ¿qué nos hemos encontrado en errores de la comunicación que puede hacer que la crisis sea aún mayor con la banca? Yo creo que el error más grande es que no hay comunicación. Es que la gente utiliza los bancos para pedirle plata y chao, y se olvida, y no genera como la relación con su banco. Entonces, el día que le tengo que ir a contar la verdad y decirle que estoy mal y que necesito que me apoye, pues es muy difícil porque no soy cercano a ese banco, es un tema transaccional y ya. Entonces, una cosa que nosotros le decimos mucho a los clientes y que yo se lo dije en estos días a alguien es, el banco es tu socio, llámalo cada 3 meses o cada 6 meses y lo invitas a contarle cómo vas. No lo llames solamente cuando estás mal. Entonces yo creo que ese es el miedo, que como no hay una cercanía, no le quieren decir la verdad. O que en algún momento le mostraron los resultados muy buenos, que probablemente fueron los resultados anuales, que los pusieron lindos de alguna manera, y cuando le tengo que ir a decir la verdad y que estoy en crisis, pues no son capaces. O bueno, o al final uno está obligado a hacerlo. Entonces lo hacen, pero les cuesta un montón enfrentarse a los bancos. Lo que le pasa a todo el mundo, Daniel, a la gente le da miedo decir la verdad. En muchas circunstancias. Y yo creo que lo único que uno tiene que hacer con los bancos es hablar con la verdad. Ser transparente. Porque, como dijo Andrea, es tu socio. El banco es un socio de las organizaciones. Entonces hay que hablarle con la verdad. Y creo que lo más importante es acostumbrarse a tener compañías organizadas, con estados de resultados que digan la verdad de las organizaciones. Porque tenemos además una manía de manejar las cifras de una forma amañada para no mostrar pérdidas. Yo prefiero ir al banco a decirle perdí plata por esto, por esto, por esto, y entonces va a aparecer mi estado de resultados con pérdida. No me castigues a ponerme a llevar
costos y gastos a los inventarios que después tienen que limpiar y sucede mucho en el mercado. Y que además, en ese querer mostrarle bonito los estados financieros a los bancos, estoy cometiendo un error muy grande desde la caja y estoy pagando más Le pago impuesto a impuestos la DIAN. de lo que debería pagar. Entonces estás apretando todavía más la caja, mostrar la verdad, pagar los impuestos que tengas que pagar acordes a tu verdad. Entonces es como muchos errores por muchas partes por querer quedar bien y no mostrar de manera real los estados financieros. Pues al final el banco está asumiendo un riesgo al prestar la plata. O Por sea, supuesto. él no le está prestando algo que es cero riesgo. Y yo creo que esa comunicación, y es algo que sentimos nosotros que valoran mucho la banca de estrategia en acción, y es que siempre les hablamos con la verdad, por más dura que sea. Y es que no hayan sorpresas. Y es Sí. cuando el banco de un mes para otro le cuentan que entró en crisis y creía que todo era muy bien, el banco y sus áreas al interior, y yo no voy a hablar del banco porque detrás del banco hay personas, y la persona que estuvo al lado de la compañía, el gerente de cuenta o el gerente de riesgos o el analista, no sabe la información y le mostraron cosas muy diferentes, pierde la credibilidad para poderle ayudar en una crisis. Así es. Y lo que decías tú o has dicho muchas veces, y es el carácter de los socios. Los socios tienen que tener carácter para ir a decirle a los bancos las verdades, no simplemente las cosas buenas. Pero sabes, Dani, que yo he empezado a descubrir otra cosa también muy usual en el mercado por un par de clientes que hemos estado atendiendo. O sea, no quieren que el banco se dé cuenta que van mal, o no quieren que la sociedad se dé cuenta de que van mal. Y entonces empiezan a haber una mano de pendejadas organizacionales para cubrir su ego, que uno dice, oiga, está loco. Eso sí me parece, pues, me ha parecido durito este año ese tema. Sí, de acuerdo. Eh, Antes de pasar a las preguntas del público, que este público Todavía son falta. personas de Estrategia en Acción, ¿creen que nos quedó faltando algún tema por hablar de las crisis de las compañías? Muchos, creo que muchos nos quedarán faltando, Dani, porque podríamos escribir un libro de todo lo que hemos aprendido. Y yo creo que hay particularidades, o sea, cada compañía tiene situaciones que lo llevan a estar en crisis y uno tiene que entender eso, o sea, no es una fórmula mágica o una receta ya estandarizada, uno tiene que llegar a entender el por qué y tiene que abordar el problema desde las diferentes aristas, mirando qué tiene adentro. Entonces, pues yo creo que estos son como los grandes que uno se encuentra, como el común denominador, pero cuando uno se va a una empresa en específico, hay cosas que pasan solo ahí. Si si a mí se me apareciera un mago y me dijera usted que quisiera que todo el mundo aprendiera a hacer, que no faltan en ninguna organización, una tesorería vista 12 meses bien hecha, con estructura de capital de trabajo. Sí, y creo que en ese, digamos que seguimiento y control y cultura financiera que tenemos nosotros, tampoco se puede perder el espíritu del emprendedor. Yo se lo decía a alguien, tiene que existir tanta gente como vos, pero también tanta gente como nosotros que se complementen. Entonces, al final es hacer seguimiento y control de las cosas. Lo que no se controla no se consigue. Vamos a pasar ya a las preguntas del público, que le pedí al equipo de Estrategia en Acción que nos enviara unas preguntas. Aquí escogí 3. Santiago Escobar nos quiere preguntar que cuál es el impacto de la cultura financiera en una organización. Toda cambia. Yo creo que cuando una organización tiene cultura financiera, cambia la forma como trabaja toda la organización y tiene un impacto tremendo sobre los resultados de las organizaciones y de las personas, porque se vuelven unas organizaciones con la búsqueda permanente del resultado y eso impacta todo en una organización. Entonces, es otra cosa. O sea, uno conocer una compañía sin cultura financiera o una compañía con cultura financiera son dos mundos. Increíblemente, mucha gente dice que pereza, otra vez el mismo comité, otra vez hacer lo mismo, otra vez lo mismo. Sí, se llama disciplina. Es como le digo yo a todo el mundo, usted no se levanta todos los días para el gimnasio, usted no se baña todos los días, usted no se lava los dientes todos los días. Qué pereza. Eso es cultura financiera. Usted todos los días tiene que revisar la caja, usted todos los meses tiene que mirar qué le pasó, usted tiene que mirar para dónde va, usted tiene que revisar los proveedores, usted tiene que mirar las compras, usted tiene, sí, es muy malo, es que es la vida. Eso se llama disciplina. Y la disciplina es la que forja los resultados. Eso no se forja solo. En
todas las circunstancias. Lo mismo pasa en una organización. ¿Qué es la cultura financiera para ti, André? Para mí la cultura financiera es que todo el mundo sepa el impacto en rentabilidad y en generación de caja que tiene lo que hace. Entonces, lo que yo les decía ahorita, el comercial está por un lado, producción está por el otro, compras está por el otro, y nadie entiende que cada una de las actividades que lleva a cabo en el día a día tienen un impacto en la caja. Entonces, yo creo que poner a hablar a todo el mundo, digamos que tras de ese objetivo de rentabilidad y de generación de caja es muy ganador. Para mí eso es la cultura financiera, que todo el mundo hable de lo mismo, sin perder, obviamente, lo que cada uno tiene que hacer y su saber hacer y lo que le aporta a la compañía. Eso es la cultura financiera para nosotros y para nosotros y para cualquiera. Y la disciplina, como dice Alba Luz, que presa al comité, sí, pero es que es la disciplina. Lo que no se repite no queda como instalado en los hábitos del día a día. A mí me gustó mucho algo que dijo Albalos en una ronda que hicimos con los bancos este año, que estuvimos reunidos como con 8 bancos en Bogotá. Al final, cuando una compañía tiene cultura financiera, es cuando la responsabilidad financiera no está dentro del área financiera. O sea, suena muy loco, Pero así es. pero así es. Julián Lotero hace una pregunta que me gustó mucho, y es ¿qué rol juegan los bancos durante las crisis de las empresas? ¿Son los que causan la crisis, agudizan la crisis o ayudan a la compañía a salir? Yo creo que depende cómo se lo presente uno y volvemos a contarle la verdad al banco y nada más que la verdad, tenerlo cerquita. El rol de un banco no es ahogar a la compañía, es acompañarlo, que le da duro, claro, porque le dijiste mentira, le tenés que destapar toda la verdad, pero yo creo que si uno se lo sabe presentar, el banco te ayuda. Hay bancos más dados a ayudar, más abiertos, hay otros que no, pero por lo general te acompañan. Sí, es que no tiene más opción. Cuando un banco tiene una compañía en crisis, pues lo mejor que le puede pasar es que la compañía salga de ahí y se alivie. Entonces, en general, los bancos son muy acompañadores. Como dice Daniel, Andrea, son procesos de duelo. Y como proceso de duelo, a todo el mundo le duele. Pero al fin y a las 500 terminan aceptando. Andrés Martínez pregunta que en las crisis cuál es el stakeholder más difícil, cómo alinear los intereses de ese stakeholder y para terminar, ¿qué consejo le darían para que no vuelva a entrar en una crisis? Yo creo que el más difícil es el propio dueño. Por lo Yo que decía Alba también, Luz, yo el también creo lo ego, mismo. el que viene un tercero a decirme que yo estoy haciendo las cosas mal y yo toda la vida lo he hecho y yo llevo 40 años o 50 haciendo lo No, y es mi mismo ego. Me estás diciendo que yo me equivoqué. sí. Entonces, y eso nos ha pasado mucho y hemos salido de compañías porque pues, si no nos van a hacer caso de lo que les estamos recomendando con la experiencia que tenemos y usted cree que puede seguir manejando la compañía así, pues hágalo, al final usted es el dueño. Entonces yo creo que ese es el obstáculo más grande que nos encontramos, sensibilizar a ese dueño para que tome decisiones que son muy difíciles y que tienen un impacto no solamente en la compañía, sino un impacto en su vida personal. Pero entonces, André, ¿cómo alinear al dueño en esa dificultad que estabas mencionando? No, yo creo que mucho diálogo, mucho acompañamiento, mucho diálogo, mucho tinto, eh, y que entienda que la compañía tiene que sobrevivir más allá de él, que sea una compañía, que no sea una cosa de una persona. Si mañana se muere, si mañana se jubila, si mañana no quiere estar, si mañana quiere estar en un año sabático, que la compañía sobreviva. Entonces, que quede como el legado y que quede bien montado, pero es una tarea muy difícil y no siempre se logra. ¿Qué agregarías, No, Álvaro? ahí sale el psicología en acción, como lo llamo yo. Nosotros a rato somos psicólogos, pero comparto absolutamente con Andrea, el más difícil es el dueño y o el gerente, que muchas veces es el mismo. Y desafortunadamente es muy difícil por aquello del ego. Es que nos da mucha lidia aceptar que nos equivocamos y que viene otro a decirme que me estoy equivocando. Entonces, definitivamente ese es para mí, el gran foco de cualquier tema de crisis de una organización. Cómo hacer que el dueño aparte el ego y acepte que estaba haciendo las cosas mal y que tiene que retomar el rumbo de la organización. Ese es el más delicado de todo. Y que rompa paradigmas, pues porque lo que decíamos ahorita es que yo siempre lo he hecho así y así me ha ido bien muchos años, toda la vida, solamente hoy estoy mal. Entonces romper paradigmas es muy difícil. Y al final las organizaciones, y lo decimos mucho entre nosotros y a los clientes y dentro del equipo, es las organizaciones son como son sus líderes. Entonces yo no puedo pretender que mi equipo cambie, que mi equipo se mueva para que esto cambie si yo no cambio de verdad. Ujú, de acuerdo. Para terminar esta sección, Pero tenías ahí otra pregunta de Andrés, que cómo hacer para que no vuelva a entrar en crisis.
genere cultura financiera y manténgala y vuelva la parte de la cultura de la organización, porque o si no, nadie lo va a garantizar. Podrán haber crisis financieras por muchas circunstancias, unas por mercados, otras porque salió algo en la economía de un imprevisto, una pandemia como nos sucedió a todos, que eso es un gran imprevisto, pero que no sean por desorden organizacional, porque es que lo más triste es que yo me atrevería a decir que el 95% o más de las que nos han tocado son por desorden organizacional. Sí, y cuando estás organizado adentro, pues una crisis de sector, que hoy lo estamos viviendo en muchos sectores, pero te ayuda a estar más preparado. Entonces nosotros tenemos un cliente que está en el sector salud y ha aguantado mucho y ha tenido mucho Así. oxígeno. ¿Por qué? Porque adentro la cultura financiera reina y él nos ha dicho, como ustedes llegaron y desde que yo pienso en rentabilidad, es muy diferente como manejo la compañía. Claro. Entonces, ¿qué nos ha hecho eso? Que en un momento de crisis que se puede alargar un año más o dos o no sabemos cuánto, pues es un cliente que debe Fortalecido. cero, que es capaz de ir a pagar, de pedirle al banco capital de trabajo o la deuda que necesite para tener más oxígeno y sobrevivir. Y digamos que de los momentos de crisis también sacar oportunidades, y lo hemos hablado mucho. Entonces, el sector está en crisis, para mí puede ser una oportunidad. Pero ¿qué le permite que para él sea una oportunidad? Que adentro es muy organizado. Porque tiene cultura financiera. O sea, por eso yo digo, ¿cómo no entrar en crisis? Mantenga cultura financiera como uno de los pilares primordiales de la organización. Es tan importante como cualquiera de las otras culturas organizacionales. Y para terminar, esta pregunta es mía para ustedes dos y ¿Eh? es, Y ahorita te vamos a hacer las de nosotros para vos. ¿cuáles son, como dices tú, Albalú, las medidas de Reina? Los principales indicadores financieros, si ustedes estuvieran al frente de una compañía, que mirarían para saber si la empresa está bien o no. Yo miraría la conversión de EBITDA a caja, porque muchas veces uno ve márgenes de EBITDA No, muy altos. espérame que tocaste un tema pues que me encanta. ¿Y qué es eso de conversión de EBITDA en Sí, eso caja? ya te iba a explicar. Entonces yo puedo tener un EBITDA muy alto, no sé, Andrea nos 50%, está elevando el panel. o 60%, y porque como la gente se fija tanto en eso, en el PIG y cuánto es la rentabilidad y entonces el margen EBITDA, pero al final del día un margen EBITDA, y me preguntan mucho, vení, un margen EBITDA del 30 es bueno. No, yo no sé, hay que ir a mirar el flujo de caja. Del 50 es bueno, del 10 es bueno, depende del sector y depende de ese EBITDA cuánto se convierta en flujo de caja. ¿Eso qué quiere decir? Y volvemos al ejemplo de la empresa que vende 100.000 millones de pesos, va a crecer 10.000 y tiene un requerimiento de 3.000 millones de pesos de capital de trabajo. Entonces, ¿cuánto de ese EBITDA a mí se me vuelve flujo de caja? ¿Qué quiere decir? El EBITDA fui y le quité el requerimiento de capital de trabajo y le quité el requerimiento de CAPEX. ¿Cuánto me queda? Porque puede que yo tenga una EBITDA gigante y no me quede nada, porque mi requerimiento de capital de trabajo es más alto que el margen de EBITDA que generé. Entonces yo creo que eso es muy importante, mirar la conversión de caja. Y si esa caja que convierto, porque puede que yo convierta, pero es suficiente para servir la deuda. Ok. Entonces, conversión de caja, ¿cuál más? A mí me gusta mucho la medida de full cash cost, que es, digamos, que es una conversión de caja vista de otra manera. Y es entender la rentabilidad de los negocios desde el EBITDA, pero cuánto le cuesta el capital de trabajo o de esos negocios o de esas tiendas, porque mucha gente mide la rentabilidad sobre el EBITDA, pero no se da cuenta nuevamente que necesita capital de trabajo para poder generar ese EBITDA, y ese capital de trabajo no es gratis. Entonces me gusta mucho la medida de full cash cost y me gusta mucho la medida de endeudamiento capital de trabajo. Porque mucha gente mide el endeudamiento sobre el EBITDA no más, pero es que hay empresas muy intensivas en capital de trabajo, en épocas incluso específicas de la vida de la compañía o del año, y luego la medida de EBITDA, deuda capital de trabajo es muy importante, porque no debería ser nunca superior al 1 en el corto plazo, a menos que tenga proyectos muy importantes dentro de la organización. Yo le agregaría uno que me gusta mucho a mí y es la palanca de crecimiento y es volviendo al ejemplo de Albaluz, ese 30% de capital de trabajo, si lo comparo con el 10% del margen EBITDA, entonces la comparación de ese indicador me va por debajo de 1. Ese indicador debería estar en 1 o más, que es decir, que el crecimiento no me requiera caja. Sí, pero eso es muy difícil. Ese indicador, Dani, a mí me angustia en momentos de tasas de interés muy altas. Y entonces ahí viene que a mucha gente no lo conoce, yo creo que mucha gente no vivió la crisis del 2000 en Colombia,
donde tuvimos tasas de interés por encima del 50. Entonces no sabían lo que era una Daniel y yo estábamos en economía. el colegio. Eso, gracias. No, tranquila que aquí hay unos que apenas están saliendo del colegio, a ustedes ya le parecen muy chiquitos. Entonces, cuando las tasas de interés son tan altas, esa es muy grave, es perversa, porque estás destruyendo valor absolutamente. En la medida en que las tasas de interés son más bajas, es menos dañina. Pero es que yo creo que uno tiene todos los indicadores dependen del momento. Lo que decía Andrea, yo no sé si una EBITDA del 20, del 10, del 15 es bueno o malo. Yo no sé si una deuda de EBITDA de 2, 3, 4, 8 es mala, no sé. Depende del momento, de la circunstancia, de lo que esté haciendo, de la fortaleza de la compañía, de lo que esté desarrollando. Cada compañía es una torta. Es un mundo. Es Es una como, torta. aquí estamos hablando de gestión financiera, pero es como cuando a mí me preguntan a vos, ¿cuánto puede valer esta compañía? Entonces todo el mundo es 7 veces EBITDA, 5 veces EBITDA, 6. No, yo no sé. O sea, hay que hacer un ejercicio juicioso, entender las particularidades y al final, como resultado, podemos compararlo. Entonces no es una receta. Como dice Albaluz, pues obviamente 8 veces EBITDA de deuda es muchísimo y genera alerta a nosotros, a los bancos y a cualquiera, pero si hay momentos específicos de ciclos de la compañía donde uno puede explicar un indicador muy alto o un indicador bajito y no necesariamente no ser una compañía saludable. Vamos a pasar ya aquí a las preguntas de cierre. Eh, pero ya vamos a terminar, solo nos faltan dos. Y es, André, ¿cuál es el mejor consejo financiero que te han dado? Yo creo que no es un consejo financiero que me lo hayan dado, hablado, sino que lo he vivido y yo se lo cuento mucho a mis amigas y es, yo soy una persona muy organizada en los números y creo que es por mi formación en mi casa, pero además después de mi vida muy temprano me encontré a Alba Luz, que es una mujer muy organizada como en sus finanzas. Entonces yo creo que disfrutar desde lo organizado y desde lo austero. Y Albaluz. El ahorro, Dani, a mí me gusta mucho, pues y a todo el que tengo a mi alrededor, siempre le digo ahorre. Y ahorre, ¿por qué? Porque uno no sabe lo que le puede pasar en la vida, ni cómo son las circunstancias de mañana, y uno no se puede gastar hoy todo lo que tiene hoy, sino que tiene que permanentemente pensar en ahorrar, y ahorrar para muchas cosas, porque uno ahorra para pasear, uno ahorra para el carro, uno ahorra para la casa, uno ahorra para la vejez, para la pastilla, mi hijo, que es lo más importante cuando uno ya está en ciertas edades. Yo no tomo ninguna pastilla, por ejemplo. Entonces, pero Yo sí. ahorrar y tener presupuesto. O sea, a mí mucha gente se burla, porque yo creo que yo estoy en una etapa de la vida donde el presupuesto me importa un carajo. Yo tengo mi capacidad para darme la vida que me doy. No soy de vidas absurdas ni locas, como dice Andrea, no me gusta eso, yo vivo mi vida muy normal. Y además uno a esta edad ya ni quiera de come 2 comidas. Una y ya cuando termino el año. Entonces, hacer presupuesto. Yo tengo presupuesto. Yo manejo presupuesto. Yo sé cuánto me entra, en qué me lo gasto, en qué ahorro y mantengo súper juiciosa mi relación de ahorro. A pesar de que ya tengo un ahorro bueno para mí, porque ya estoy jubilada. Ah, no, no estoy jubilada, ¿verdad? Dije ahora. Me contradije. Entonces, yo creo que uno siempre, nunca debería dejar de ahorrar. Nunca. Y hay otro que también lo hemos vivido mucho y también me he impulsado por ti, es generar rentas pasivas. Los excedentes de liquidez que tengamos nosotros acá como sociedad o que tengamos cada uno de manera individual, cómo hacer que ese dinero trabaje por nosotros, pues padre rico, padre pobre, y es de verdad, más allá de incrementar el gasto, cómo incrementamos el ingreso. Y de verdad que yo creo que aquí somos muy juiciosos en eso y lo veo porque pues comparto con ustedes muchas cosas de la vida personal y es ser organizados. Más allá, pues, yo no soy como el Balú, yo no tengo ningún Excel, la gente creería. Mis amigas tienen Excel y yo no tengo Excel. Yo más o menos sé cuánto me cuesta vivir, pero sí sé que no me gasto más de lo que me entra. Entonces yo creo que en la vida personal y en la vida de las compañías, uno no se puede gastar más de lo que le entra. A mí me gusta mucho uno que decimos y repetimos en los episodios y con los clientes, y es que las empresas no se quiebran por PIG, sino por caja. Y para terminar, ¿cuál es tu error favorito? Ese error que más has aprendido. Mi error favorito fue el que me llevó a estar en estrategia. No lo voy a contar porque creo que tampoco fue un error de parte, pues de muchas partes, pero como todo en la vida te va llevando donde tenés que estar. Entonces, de pronto
estando muy joven pensé que no estar en el mundo corporativo, dentro de una burocracia donde pudiera ascender, era un error, pero ese error me llevó a hoy estar en Estrategia en Acción. Y el tuyo, Albaluz. Yo creo que mi error favorito fue haberme ido a trabajar a Bolsa y Banca en la parte de mi vida que terminó siendo un desastre, pero me llevó a abrir estrategia, que es mi oasis. ¿Y el tuyo? Pregúntenme. Y el tuyo. Y yo te estaba preguntando, ¿y el tuyo? Yo creo que mi error favorito es haber creído que la plata era un fin y no un medio. No sé si nos quedó larguito, ojalá no haya quedado muy ladrilludo que hablamos de muchas finanzas, pero creo que aquí se llevan un episodio muy diferente con muchos aprendizajes. Muchas gracias por este espacio a ustedes dos, por abrir este espacio a todas las personas que nos están viendo y escuchando. ¿Oíste, A Dani? ti que lo haces Y Andrea, posible. Andrea resultó ser muy buena para los podcasts, ¿viste?